Amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Les agradecemos que podamos estar en nuestras casas estudiando la palabra del Todopoderoso y tendremos una lectura bíblica en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 12. Dice versículo 8 y versículo 12. En nuestras casas vamos a seguir esta lectura. Éxodo capítulo 12 son versículos salteados. Primero leemos el versículo 8 y después leemos el versículo 12. Si estamos ahí, vamos a leer juntos y dice así: Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Vamos entonces a estudiar la palabra de nuestro Dios. El tema de hoy, si ya lo veían ahí en los promocionales, dice la fiesta de los ázimos. Vamos a estudiar más específicamente sobre los ázimos, aunque indudablemente es necesario que también hablemos un poco sobre la Pascua, porque esto tiene una relevancia muy importante en el pueblo de Israel. Vamos a ver la parte histórica, pero también cómo se conjugan estas dos celebraciones. Dice entonces lo que leímos nosotros en el capítulo 12 de Éxodo, hablando acerca de la fiesta de la Pascua, que van a comerse el cordero en aquella noche. ¿Cuál noche? La que decía el versículo 12, la última de nuestra lectura, aquella noche en que iba a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y nosotros comprendemos que hace referencia a la noche del día 14 de Nisán. Es la noche en la que se debía de comer este cordero, la noche en la que iban a morir aquellos primogénitos. Y lo menciono, hermanos, porque también este tema considero importante, ya que puede haber algunas discrepancias con algunos otros puntos de vista religiosos e inclusive otros movimientos religiosos que nosotros podríamos considerar cercanos, como el mismo pueblo de Israel, los judíos mismos. Cuando hablan acerca de la Pascua, ellos hacen su Pascua no como nosotros el día 14, sino ellos lo hacen el día 15. Y por eso es importante que nosotros estudiemos estos temas para que podamos saber por qué nosotros lo hacemos de esta forma y si realmente la Escritura avala que nosotros podamos llevar a cabo estas celebraciones en el momento adecuado. Entonces, ya estudiamos que el día 14 morían los primogénitos, ese mismo día se comían el cordero en la noche. Dice Levítico capítulo 23, ya cuando se estipulan ya como parte de la misma ley, el capítulo 23 de Levítico es importante porque aquí nos señala muchas de estas celebraciones y cómo se iba a llevar a cabo cada una de ellas, el día en que debía de llevarse a cabo. Dice Levítico 23, versículo 5 y versículo 6, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Aquí nos clarifica todo y nos dice, el día 14 es la Pascua. Aquí no hay duda alguna sobre esto. Y después el versículo siguiente, que es el 5, dice, versículo 6, y a los 15 de este mes es la solemnidad de los ázimos a Jehová, 7 días comeréis ázimos. De acuerdo a la ley, de acuerdo a estos versículos, el día 14 es Pascua, el día 15 comienzan los días de ázimos. Es importante que lo podamos señalar para que, les digo, no haya duda en nosotros. Si leemos en Números capítulo 33, vamos a ver hoy muchas citas, hermanos. Números 33, vamos a darnos cuenta el día de hoy que esto está avalado por la palabra de Dios. Números 33, versículo 3. De Ramesés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Vean, el segundo día de la Pascua. ¿Y cuál es el segundo día de la Pascua? El día 15 del mes primero. Así podemos corroborar que primero se hace la Pascua y al siguiente día es el día 15 cuando salen de la tierra de Egipto los israelitas.
Y ahorita vamos a unir los versículos, por eso es importante que veamos los versículos, que vayamos entrelazando la información que nos da nuestro Dios para llegar al final al conocimiento. Éxodo capítulo 12, regresamos al capítulo 12 de Éxodo, pero ahora en el versículo 41 y 42. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Es noche de guardar a Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben de guardar a Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. ¿Por qué leímos los versículos anteriores y ahora este? Para que nosotros podamos entender de lo que nos está hablando cada cosa. Decíamos el día 14, ¿qué es lo que se hacía? Se come el cordero y ese mismo día se da muerte a los primogénitos. Es todo lo que pasó el día 14. Pero el día 15, de acuerdo a los versículos que ya hemos tocado, lo que dice la Escritura es que el día 15 es cuando salen de la tierra de Egipto. Ahora, los últimos versículos que leímos está haciendo referencia no a la noche del 14, sino a la noche del 15, cuando salen de Egipto los israelitas. También fue una noche importante, un día podríamos llamar de la independencia del pueblo de Israel, porque son libres de la esclavitud, logran una libertad. Y ahí es donde nosotros vamos a ver con las siguientes citas que cuando se establece la fiesta de los ázimos, el propósito no es el mismo que lo que se establece con la Pascua, aunque sí hay algo que los une y que nos da a entender que una trae como consecuencia a otra. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces pasamos a nuestra presentación y ahí vemos precisamente los primeros versículos que hemos comentado. En la primera parte de la presentación, ahí dice, vean, Pascua y ázimos, para que ya quede claro con todos los versículos que dimos. El día 14 de Nisán se come el cordero y se da muerte a los primogénitos. Y el día 15 de Nisán es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Así de sencillo lo podemos ver de manera general, y las citas que aparecen a un costado es lo que acabamos de leer hace unos minutos. Regresamos a la Escritura. Dice Éxodo capítulo 12, en el versículo 18, y aquí es donde vamos a unir lo que yo les mencionaba. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Desde que se estipula en Éxodo capítulo 12, nos está diciendo que hay algo que conecta una fiesta con la otra. Si nosotros quisiéramos verlas de manera independiente, es válido, las podríamos ver de manera independiente, aunque el versículo nos está diciendo que sí hay algo que las une, porque en el día de la Pascua, además de comerse el cordero, también se estipula que debían de comer pan sin levadura. Y resulta que ahora la celebración de los ázimos, la parte medular es comer el pan ázimo, que no haya levadura en los hogares. Eso es la parte medular de la celebración de la fiesta de los ázimos. Pero el versículo que acabamos de leer nos dice realmente es como si fuera un todo, la Pascua con los ázimos, porque es desde el 14 por la tarde hasta el 21 por la tarde. Y si lo viéramos desde esta perspectiva, vamos nosotros a ver en la presentación, regresamos a la presentación. Y aquí, hermanos, solamente para que vayamos viéndolo gráficamente, en esta presentación nos dice 14 de Nisán hasta el 21 de Nisán, y ahí menciona Pascua es el día 14, y damos clic, ázimos son 7 días, 7 días comeréis ázimos. Si lo viéramos por separado, así quedaría, Pascua como si fuera un día independiente, y después 7 días de ázimos, conforme a lo que dicen los mismos preceptos de nuestro Dios. Pero ahora, demos clic a nuestra presentación, y vamos a poner en gráfica Éxodo capítulo 12, versículo 18 que acabo de leer. Ahí nos dice desde el 14 por la tarde hasta el 21 por la tarde. Está unificando. Damos clic a la presentación y decimos, ya no podemos decir que sean como tal 1 más 7, sino nos está diciendo que son 8 días, desde el 14 por la tarde hasta el 21 por la tarde. Y de manera gráfica es más sencillo poderlo entender, y vamos a ver algunas citas que también nos habla de esta unión o unidad entre estas dos celebraciones que les digo, parecieran independientes, pero son complementarias. Lucas capítulo 22, en el versículo 1,
y estaba cerca el día de la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua. Entonces, sí, cada situación tiene un porqué, pero se puede mencionar de ambas maneras, tanto Pascua como ázimos, porque decíamos, de cierta forma son independientes, pero hay algo que los une y que nos hace totalmente complementarios. Ya no hay independencia, sino que es parte de lo mismo, los ázimos con la Pascua. Y estaba cerca entonces, dice aquí, el día de la fiesta de los ázimos, que si lo viéramos de manera literal, la fiesta de los ázimos, ¿cuándo comienza? El día 15, pero dice que se llama la Pascua, y la Pascua, ¿cuándo es? El día 14. Entonces, no es que hay una contradicción, es que nos está diciendo hay una parte que es complementaria y que ázimos es consecuencia de la misma Pascua. Ahorita revisamos también las citas. Mateo capítulo 26, vamos al Evangelio del apóstol Mateo. En el capítulo 26 dice el versículo 17: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que aderecemos para ti, para comer la Pascua? ¿Qué es lo que pasa aquí? Jesús todavía no había muerto. Si el primer día de los panes sin levadura es el día 15, entonces ¿qué es lo que está pasando con la cita? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Jesús no murió entonces el día 14? Bueno, aquí una vez más estamos viendo las citas y estamos viendo en nuestra presentación los 8 días para dar a entender que realmente cuando se comienza a comer el pan sin levadura es el día 14, porque el día 14 dentro de lo que se estipula es también comes pan sin levadura. El primer día de los panes sin levadura, si lo viéramos en una cuestión unificada, complementaria, sería el día 14 y no el día 15. Desde esta perspectiva, y así no entramos en contradicción. Así podemos comprender lo que dice la palabra de nuestro Dios. El primer día, gracias hermano, el primer día de los panes sin levadura es el día 14, de acuerdo a lo que estamos viendo en este pasaje específico. Es cierto, hermanos, que todavía no llegaba el momento de comer los panes sin levadura, porque voy a poner el ejemplo cotidiano, lo que vamos a vivir en unos días. En unos días vamos a celebrar la fiesta de la Pascua, día 14 de Nisán, que en la semana común, vamos a recibir esta fiesta el día viernes por la tarde. Entonces, el viernes por la tarde, que para nosotros ya va a comenzar sábado, ya es un sábado semanal y además va a ser también la fiesta de la Pascua, es ese mismo día en la mañana, es como si yo dijera, hoy va a ser la Pascua, porque estamos viviendo ese día, aunque realmente hay que esperar hasta la tarde de ese día para comenzar con la celebración. De igual manera lo que dijo Jesús, ese mismo día 14, antes de que comience la Pascua, porque hay una preparación, le dice a sus discípulos que vayan a preparar la Pascua. Y entonces estamos hablando del día 13 de Nisán, antes de que llegue la tarde y que comience en la tarde el día 14, y es cuando les dice vayan a preparar la Pascua. Pero aquí dice es el primer día de los panes sin levadura, no haciendo referencia al día 15, sino al día 14, porque el día 14 también se comen los panes sin levadura, de acuerdo al diagrama también que les acabo de mostrar, y de la cita de Éxodo capítulo 12, versículo 18. Eso es muy importante que nosotros lo recordemos, hermanos. Y ahora voy a pasar al siguiente punto de esta explicación. Ya quedó claro que el día 14 es Pascua, el día 15 comienzan los ázimos, que pasaron dos cosas distintas. Y ahora vamos a corroborarlo con lo que dice Éxodo capítulo 12. Vamos a regresar a esta cita porque es cuando se implementa esta celebración. Éxodo capítulo 12, pero ahora les voy a leer en el versículo 26 y 27. Podríamos decir, ¿cuál es el propósito de esta celebración? Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Cuál es el propósito de la Pascua? Del día 14 estoy hablando específicamente de acuerdo a estos versículos. Recordar la salvación que Dios le otorga a su pueblo.
porque en los lugares donde no existiera la señal, la marca que debían de poner con la sangre de aquel cordero al que se le debía de dar muerte, precisamente el día 14 entre las 2 tardes, si no existía esa señal, entonces los primogénitos que vivieran en ese hogar iban a morir. Pero los israelitas que sí conocían la señal, sí conocían cuál era el procedimiento para poder salvar sus vidas, debían de poner la sangre de aquel cordero en el dintel o en el marco de las puertas, para que cuando llegara el ángel destructor no fuera a entrar a esa casa y, por así decir, pasaba a esa casa, es decir, no entraba ahí, sino que pasaba a otra, hasta que encontraba un lugar donde no había señal, ahí entraba. Por eso Pascua, Pesaj, significa paso, salto, brinco, dando a entender que ahí no va a existir mortandad. Pero si no estaba la señal, había muerte. Cuando te pregunten, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces la Pascua? ¿Cómo debían de responder? Es que esto, dice el versículo 27, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó, ahí está también este verbo, pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Hay salvación, ya no murieron. Y en todas las casas de los egipcios, ¿qué existía? Mortandad, llanto, duelo, aflicción. No así en la casa de los israelitas, que aunque seguramente había un sentimiento de expectativa con respecto a lo que iba a acontecer, porque fue la única vez que aconteció esto, ahí en Egipto. ¿Habré hecho bien todo el procedimiento? ¿Sí estará bien puesta la sangre? Porque si no está puesta bien la sangre en el dintel, va a haber mortandad en mi casa. Y hermanos, el pueblo de Israel lo hizo conforme a la palabra de nuestro Dios y fueron salvos de la muerte. ¿Cuál es el propósito de la Pascua? La salvación. Ahora, si nosotros vemos este mismo capítulo 12, versículo 17, ¿cuál es el propósito de la fiesta de los ázimos? Y guardaréis la fiesta de los ázimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y aquí clarifica que es diferente el propósito de la Pascua y de los ázimos. El propósito de la Pascua, dijimos, salvación. El propósito de los ázimos, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es el propósito de los ázimos? La libertad. Hay libertad. Y entonces decíamos, es como si fuera un día de independencia, porque lograron ser libres de la esclavitud, porque en este mismo día yo los libré de la esclavitud. Veamos lo que dice el capítulo 13 de este mismo libro, Éxodo capítulo 13, primero el versículo 3, sobre los ázimos, que es nuestro tema de estudio. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de aqueste día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. No se te olvide este día. Pero ¿qué día? El día que Dios los liberó de la casa de servidumbre. ¿Qué día fue ese? El día 15. No está diciendo que no tomen en cuenta tampoco el 14. Está hablando ahorita, dándole un énfasis al día 15. Este día fueron libres, no se te olvide. Versículo 8. Y contarás en aquel día a tu hijo diciendo: hácese esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Si te preguntan de la Pascua, tú respondes: la salvación. Dios nos libró de la mortandad. Pero si te preguntan de los ázimos, tú respondes: ese día Dios nos dejó libres. Ese día Dios nos dio libertad. ¿Se fijan cómo el propósito es distinto? Pero decíamos, hay algo que los une. Y una va a traer como consecuencia a la otra. Porque ¿qué hubiera pasado si no existiera la Pascua? ¿Se hubiera dado la fiesta de los ázimos? Seguramente no. Y vamos a leer ahora vamos a la presentación antes, para no perder la dinámica que estamos llevando. En nuestra presentación dice ahí claramente Pascua, los propósitos tanto de Pascua como de ázimos: recordar la salvación de los primogénitos en Egipto. Y ahí está la cita, Éxodo 12, versículos 26 y 27. Ázimos, recordar la libertad de la esclavitud
de Egipto. Vamos a ver si, ahí está. Y causa, vean, la Pascua es la causa. El por qué es la Pascua, ese es el por qué, es la causa esto. Pero si nosotros vemos a los ázimos son el efecto, lo que trajo como consecuencia. Por eso decíamos, si no hubiera existido la Pascua, por consiguiente tampoco hubiera existido los ázimos. Pero como existe la Pascua, y la Pascua es la salvación, pero trajo como efecto, ¿cuál es el efecto? Que cuando la Pascua se hace en el día 14 y se da muerte a los primogénitos, ¿qué es lo que dijo Faraón ese día? ¿Saben qué? Ya, váyanse de aquí. Ya no quiero que estén aquí. Era la 10ª plaga. 10 veces habían estado en negociación, porque desde la primera plaga entraron en negociación y lo que hizo Faraón le decía a Moisés, mira, que ya se acabe esta plaga y yo los voy a dejar libres. Negociaban, se quitaba la plaga y después dice que el corazón del Faraón se endurecía y decía, no se van. Segunda plaga, de igual manera, venía la plaga, ahora Faraón decía que ya no existe esta plaga, negociaban y al final tampoco los dejaba libres, y así muchas veces. Ya las últimas plagas, las negociaciones ya habían más avanzadas, lo voy a decir de esta manera, porque decían, bueno, los voy a dejar libres, pero solamente que se vayan los hombres, los varones. Y decía Moisés, no, eso no es posible, nos tenemos que ir todos. Siguiente de las últimas plagas, bueno, que también se vayan los niños y las mujeres. No, es que tenemos que, aparte de que nos vayamos todos, necesitamos que también ustedes nos den algo. Y bueno, había parte de la negociación. Al final, cuando ya se da esta 10ª plaga, el Faraón dijo, váyanse todos. Está bien todo lo que me pedías, es más, les damos algo para que ya se vayan. Así llegamos a este punto. Entonces, la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, trajo como consecuencia que el Faraón los dejara libres. Realmente fue Dios por medio de esas plagas, pero vean cómo la Pascua trajo como consecuencia la libertad. Es decir, un día de salvación, que fue la Pascua, día 14 de Nisán, trajo como consecuencia la libertad del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Espero que me esté dando a entender, hermanos, con eso que les estoy explicando, para que nos demos cuenta que sí hay algo que une, muy importante, y tanto en la Pascua como en los ázimos, se tiene que comer el pan de esta manera, pan ácimo, pan sin levadura. Hasta aquí creo que vamos muy bien. Ahora, vamos a entrar a un punto medular. El punto medular es, ¿Pascua y ázimos es lo mismo? Bueno, ya dijimos que cada una tiene sus características, el propósito, y que una es la causa y otro el efecto, pero a lo largo de la historia también lo veían así. No creamos que todo el tiempo existió la situación de lo que dice la palabra de Dios, porque si nosotros leemos en el Evangelio del apóstol Juan, vamos al apóstol Juan, Evangelio, capítulo 19, de aquí voy a tomar este versículo para explicar con los siguientes pasajes bíblicos. Juan capítulo 19, versículo 42. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pero fíjense, ¿cuándo está aconteciendo esto? ¿Cuándo crucificaron al Maestro Jesús? El día 14. ¿En qué momento muere Jesús? A las 3 de la tarde aproximadamente, la hora nona del día. Pero seguía siendo día 14. Pero aquí nos menciona que en ese momento en el que muere Jesús, era la víspera, eran los preparativos de la Pascua de los judíos. Fíjense cómo aquí está hablando en tercera persona. ¿Qué necesidad había de explicar que era la Pascua de los judíos? Si esto es para el pueblo de Israel. Bueno, porque ya leímos desde Éxodo y muchas otras citas que vamos a ver también ahora, que la Pascua, ¿cuándo era? El día 14. Pero resulta que ya para el tiempo de Jesús, la Pascua los judíos, una gran mayoría, lo hacían el día 15. Ellos, viendo esta situación de causa-efecto, de qué tan cercano está, nosotros decíamos complementario uno de otro, dijeron, es lo mismo. Y entonces el día 15 es Pascua y es el primer día de los ázimos. Entonces para ellos Pascua es un sábado ceremonial. Ellos lo hacen el día 15.
estaban haciendo los preparativos para la Pascua de los judíos. En tercera persona lo menciona. Todas las citas que vamos a ver nos dicen: la Pascua no es el 15, la Pascua es el 14, porque ya vimos la parte histórica, y no puede ser la misma noche en donde se da muerte a los primogénitos y la misma noche en que salen de la tierra de Egipto. No puede ser, no pueden hacer las cosas a la vez, porque cuando se da muerte a los primogénitos es las 12, vamos a hablar medianoche, y cuando salen de Egipto estamos hablando, hermanos, de la primera parte de la noche. Entonces no puede ser la misma, son dos noches distintas. Pero para el tiempo del Maestro Jesús, los judíos, una gran parte de los judíos realizaba ya la fiesta el día 15, tanto Pascua como Ácimos la unieron. Pero ahorita vamos a ver con las siguientes citas que esto no fue así durante toda la historia. Números capítulo 28, primero con la ley, aunque ya vimos otros pasajes, pero aquí voy a tocar algunos más para que podamos reafirmar que eso no es así. No es 14 y 15 el mismo día, son días distintos, uno primero y otro después. Pero cuando dicen Pascua es el día 15, ahí entramos en conflicto, porque eso no lo dice la Escritura. Números capítulo 28, versículo 16 y versículo 17. Mas en el mes primero, a los 14 del mes, será la Pascua a Jehová. Y a los 15 días, es decir, es una situación por separado, es distinto, de aqueste mes, la solemnidad, por 7 días se comerán ácimos. Ya dijimos que no es que cada una tiene su propósito, cada una tiene sus elementos, pero uno se hace el 14 y otro se hace el 15. Y aunque el 15 es consecuencia del 14, pero esto se hace en momentos distintos. Esdras capítulo 6. Hermano, es que cuando estaban en la cautividad fue donde esto todo se modificó, y seguramente desde ese tiempo hasta el tiempo de Jesús se hicieron estos cambios. Bueno, no lo podríamos asegurar así. Fue más bien en un tiempo entre que regresaron de la cautividad hasta el tiempo de Jesús. Cada quien podía tener sus inferencias, porque eso no lo menciona la Escritura. ¿Será en el tiempo de los asmoneos? Allá en el tiempo de los macabeos, cuando se hace eso, hubo una situación muy difícil en aquellos tiempos donde estaban ya los griegos y que todo era corrupción. Puede ser que en ese tiempo se haya hecho algún cambio, pero cuando regresan de la cautividad no hicieron ningún cambio sobre esto. Lo podemos verificar. Esdras capítulo 6, versículo 19, primero dice así: y los de la transmigración hicieron la Pascua, el 15, ahí dice, el día 14 del mes primero. La Pascua siempre se ha hecho el día 14. Para los que dicen, hermano, es que pues yo quiero hacerlo como los judíos, ellos la Pascua no es el 14, es el 15. Con ustedes ceno un poquito y al 15 vuelvo a cenar, 2 cenas. No, es lo que diga la Escritura. Cuando nosotros hacemos algo distinto, y es respetable otros pensamientos, otras interpretaciones, pero también pedimos el mismo respeto para nosotros, cómo interpretamos la Escritura y cómo estamos viendo los versículos que así lo avalan desde nuestra perspectiva. Aquí dice, el día 14 del mes primero hicieron la Pascua. Y ahora ven el versículo 22. Y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijo. ¿Se fijan cómo hay dos cosas? Primero hicieron la Pascua el día 14, ¿y cuándo habrán hecho los ácimos? El siguiente día, a partir del siguiente día, que es 15, conforme a la Escritura. Pero para el tiempo de Jesús, cuando ya expresa el apóstol Juan, era la víspera de la Pascua de los judíos. Por eso lo está diciendo en tercera persona, porque la Pascua que Dios establece no es el día 15, es el día 14. Ellos ya lo habían hecho. Hay registros históricos donde se dice que en el primer siglo existían todavía personas que hacían la Pascua el día 14 y personas que ya lo hacían el día 15. Los que eran galileos, samaritanos, hacían el día 14 y los demás el día 15. Había también algunas discusiones entre ellos. Recordemos que en el pueblo de Israel empezaron a existir diferentes métodos de estudio y grupos, fariseos, saduceos, esenios, etcétera.
específicamente saduceos y fariseos voy a enfatizar, tenían puntos de vista diferentes con respecto a la ley. Y como les digo, cada quien tenía su forma de explicar, pero había también grupos en quién celebraba el 14 y quién celebraba el 15, porque también tienen su forma de explicar esto. No nos vamos a meter en la explicación. Nosotros estamos viendo las citas y así es como lo explicamos en la iglesia. Debemos de estar muy seguros de lo que hacemos, para que no vayamos a entrar en conflicto. Ahora que tenemos acceso a los medios de información palpable, desde un celular, desde la computadora, hermanos, encontramos tanta información y esto puede causar confusión en nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a hacer el 14 y el pueblo judío lo va a hacer el 15? ¿A quién tiene más tiempo de estudio? Vamos a entrar en conflicto. Veamos las citas bíblicas. Y como que les estoy mencionando de Esdras, aquí queda muy claro que el pueblo de Israel, cuando regresó de la cautividad, hicieron la Pascua el día 14 y el siguiente día hicieron la fiesta de los ácimos, conforme a lo que está escrito. Pero para el tiempo de Jesús, las cosas ya habían cambiado. Dice ahora en la primera carta a los Corintios, ya que expliqué esto, voy a la última parte de la explicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y quiero que veamos todo lo que hemos ahorita estudiado, para que también comprendamos cómo se expresaba el apóstol Pablo, que de acuerdo a las palabras del apóstol Pedro, decía, las cartas que ha escrito Pablo en ocasiones son dificultosas de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para perdición de sí mismos. Así que a veces el apóstol Pablo habla de una forma complicada, pero si nosotros tenemos el preámbulo, el contexto de esto que estamos ahorita estudiando, nos va a quedar más claro estos versículos. Dice el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, les voy a leer desde el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente, como ausente en el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente juzgado al que esto hacía cometido, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una situación difícil. No nos creamos que nuestro tiempo es el momento de la maldad extrema nada más. Hermanos, esto ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Y aquí dice, hubo un conflicto en la iglesia, ahí en Corinto. Dice, hay fornicación en la iglesia, cual aún a veces ni se nombra entre los gentiles. Uno ha tomado la mujer de su padre, no es que sea su madre, sino que por alguna situación ya no están juntos, puede ser que su madre haya muerto, su padre volvió a casarse y entonces toma, aquí está hablando de una relación sexual, esto es algo que no es conforme a la palabra de Dios y entonces hace algo que es incongruente a lo que dice la Escritura y que se considera maldad. Pero ustedes, ¿qué han hecho? Dice el apóstol Pablo. Se hicieron, bueno, no voy a ocupar frases coloquiales ahorita, pero como dando a entender, no pasó nada, no vimos aquí nada. ¿Cómo que no vieron nada? Eso está mal. Cuando yo estaba con ustedes físicamente, pasaba algo de esta naturaleza e inmediatamente tomábamos una resolución. ¿Por qué tenemos que tomar cartas en el asunto? Porque si no, lo hizo ahorita él y no le dijimos nada. Va a venir otra persona y va a hacer algo semejante y no pasa nada. Y al rato esto se va a hacer común. Al rato esto es normal. Ahora quiero verlo en nuestros días. Hay cosas, hermanos, que en la sociedad actualmente es normal, pero que eso no debiera de ser así. La Escritura nos marca cuál es la forma de vivir, la forma en la que debemos de comportarnos. Y aunque no es aquí el punto, otros temas que son sociales, pero hay muchas cosas que se hacen socialmente y que son incorrectas y podría tomar el mismo rumbo que dice aquí la Escritura con respecto a la sexualidad, que son cosas incorrectas que en nuestros días ya se ve como normal, como si no pasara nada. Por eso es importante que se establezcan los lineamientos. Nosotros que formamos parte de una iglesia
del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo deberíamos de mantenernos en santidad? Y si alguien hace algo incorrecto, es importante que también nosotros sepamos que eso es incorrecto. Que no digamos, bueno, no pasó nada. No, sí pasó algo y hay que señalar para cambiar. Lógicamente aquí el apóstol Pablo no es, ya no hay opción, ya no tienes tú una forma de poder restituirte. Sí hay métodos para poderse restituir delante de Dios, pero primero reconociendo la falta. Si no, ¿cómo te vas a restituir si no reconoces que hiciste algo incorrecto? Esta era la situación que estaban viviendo en aquel entonces. Y el apóstol Pablo aprovecha esa situación para explicarnos algo que tiene que ver con lo que hoy estamos estudiando. Porque alguien me podría preguntar, hermano, lo que está leyendo, ¿qué tiene que ver con los ázimos y la Pascua? Es el contexto de lo que va a decir el apóstol Pablo. Y ahora sí, va a poner una semejanza con la fiesta de la Pascua y con la fiesta de los ázimos, que decíamos también tienen cierta unidad. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia, eso no está bien. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es la levadura? La levadura es una enzima, literalmente, y esto provoca que en la masa se rompa, se ensanche, se infle. Y por eso, hermanos, cuando hablamos de un pan con levadura, no me van a dejar mentir ustedes, pero lo conocen muy bien, una conchita, un cuerno, se ve esponjadito, ¿no? Eso es pan con levadura. Pero si nosotros hacemos un pan sin levadura, no va a inflar. Y decimos es como si fuera una galleta. Es una galleta. Por eso el pan ácimo del cual participamos nosotros en la fiesta de la Pascua es una galleta. No está inflado porque no tiene levadura. Si le pusiéramos levadura a esa galleta, al rato tenemos una concha, pero no de vainilla. Así que, para ver nada más la diferencia, lo que doy a entender aquí es el pan con levadura o la levadura misma hace que esto se infle. Y es lo que está poniendo como ejemplo el apóstol Pablo. ¿No sabes que con un poquito que le pongas de levadura a la masa, esto se infla? Y aquí le está dando una representación a la levadura con lo que pasó en el ejemplo que acabamos de leer. Si ustedes dejan que esa situación de pecado siga pasando, eso poquita que es levadura, ese poquito que parece que es el pecado, al rato va a pasar a muchas personas. Y eso no es correcto. La levadura entonces es una representación del pecado, de acuerdo a lo que estamos ahorita estudiando. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabes que si no tomas cartas en el asunto ahorita, al rato esto se va a extender, al rato se va a expandir, al rato no vamos a saber cómo parar esta situación? Versículo 7. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Hago una pausa. Masa. La masa, ¿a quién está representando en este ejemplo que está dando el apóstol Pablo? A nosotros como personas. Nosotros somos la masa. Y si nosotros tenemos levadura en nuestra masa y dijimos que la levadura es el pecado, con poquito que tengamos después ya no sabemos cómo para esto. ¿No le pasó así al rey David? Un poco de levadura leudó toda su masa. ¿Y dónde empezó esa poca de levadura? Con la concupiscencia. Vio una mujer que no le pertenecía, que no era su esposa y que dijo, quiero tomarla por mujer. Solamente en el pensamiento, ahí está la poca levadura. ¿Y qué pasó? Ya no fue poquito, se fue hinchando, hinchando, hinchando hasta que esa masa quedó como un panecito, ¿verdad? Bien, bien esponjadito. Pero empezó con poco y después ya no supo cómo detenerlo. No nada más se quedó en el pensamiento, consuma ese mal pensamiento, la toma por mujer, adulterio, y después no nada más se quedó ahí la situación, sino que sabemos que esa mujer queda embarazada, se entera el rey David, esa mujer todavía tenía esposo, y ahora busca la manera de cubrir su falta y decir, ¿cómo le hago para deshacerme del esposo para yo tomarla como mujer? Y ya, asunto resuelto. Fíjense cómo tenemos que estar pensando ahora en cómo solucionar los errores pasados. Pero si desde el principio nos damos cuenta que estamos en un error, hasta ahí termina esa levadura. Quitamos la levadura que hay en nosotros, ese pecado, pero no la quito, la dejo ahí y esto se expande. Por eso nosotros somos la masa. ¿Cómo nos debemos de mantener sin levadura, sin pecado? ¿Alguien lo pudiera lograr? ¿Alguien se puede mantener sin levadura?
Mínimo ya lo logró un hombre, lo sabemos, nuestro Señor Jesús. Porque Él fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta su muerte, y muerte de cruz. Jesús también es una representación del pan ácimo, del pan sin levadura, porque su masa, su cuerpo, no tuvo pecado, no tuvo levadura. Estamos haciendo ahora el simbolismo. Jesús es un pan ácimo. Por eso cuando nosotros participamos de los emblemas, el mismo maestro decía: tomad, comed, esto es mi ¿qué? Esto es mi cuerpo, esto es mi masa. Y lo que les estaba dando literalmente era un pan sin levadura, una galleta, como la que vamos a participar en unos días más. Literalmente era una galleta, pero él le está dando una representación. Y dice: esto es como si fuera mi cuerpo, esto es mi masa, y me he mantenido sin levadura. Participen de ello, partan este pan, partan este pan, se va a romper ese pan, la muerte de nuestro Maestro Jesús. Todo tiene una explicación, pero nosotros, ¿qué vamos a obtener de enseñanza? ¿Qué aprendo de esto? Dice el versículo 7, sigo leyendo: porque nuestra Pascua, ya lo está explicando, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Ahora, cuando dice nuestra Pascua, Pascua también se entiende no nada más a la celebración misma, sino al mismo animal que se ocupaba, que se sacrificaba para participar de él en la misma noche. Lo leímos al principio. El día 14 van a comerse el cordero en la noche, con pan sin levadura y hierbas amargas. Es lo que ustedes van a hacer. Pero aquí nos menciona, Jesús es nuestra Pascua, Jesús es el cordero que tiene que ser muerto para que con esa sangre, ¿qué logremos? Salvación. Entonces, estamos ahora sí tomando todos los elementos que hoy estudiamos. La sangre del cordero, simbólicamente hablando, es la sangre del Señor Jesús, que tiene que estar puesta en el dintel, en el marco de las puertas de las casas, para que, ¿cuál sea el propósito? La salvación, que nos dé salvación. Pero ahora, ¿de qué nos vamos a salvar? ¿De la muerte literal? Vamos a decir, si yo hago la Pascua, ¿ya no me va a dar coronavirus? Hermanos, no es literalmente. Estamos hablando de una salvación en nuestro espíritu. Nuestro hombre interior es lo que se va a salvar. Esa es la salvación, porque Jesús con su muerte nos da acceso al pueblo de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos bautizamos? Ahí está la salvación. ¿Qué estamos haciendo cuando nos bautizamos? ¿Qué es lo que estamos recordando? ¿El nacimiento de Jesús o la muerte de Jesús? ¿No sabéis que todos los que son bautizados somos bautizados en su muerte? Estamos recordando la muerte del Maestro, su sangre, y su sangre es la que nos da salvación, su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Cuando nos bautizamos, si lo viéramos así, entramos como conchitas y salimos como galletas, porque traemos mucha levadura, pero cuando nos bautizamos se nos quita toda la levadura y quedamos como galletitas, como ese pan ácimo. Y así nos debemos de mantener, para ser semejantes a nuestro Maestro Jesús. Esa es la enseñanza que nos quiere dar el apóstol Pablo. Esa es la transición de la ley en este aspecto. Esa es la magnificencia. Se hace mucho más grande, no se queda en lo literal. En lo literal, ¿qué hacían los 7 días de ácimos? Comían pan sin levadura. No había levadura en las casas. Pero ¿qué es lo que tiene de trasfondo esta celebración? El que nosotros, que somos la masa, nos mantengamos sin levadura. ¿Cuántos días? 7. ¿Serán suficientes 7 días al año para que nosotros podamos estar a cuenta con Dios? ¿Ya con 7 días al año me voy a salvar? No, tenemos que hacerlo siempre. Dice el versículo, releo el versículo 7 y paso al 8. Limpiad pues la vieja levadura. Está hablando de lo que se hacía antes, para que seáis nueva masa. Habla ahora de nuestro cuerpo. Como sois sin levadura, así debería de ser sin pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ese Cordero, ahora toma la representación de nuestro Maestro Jesús, fue sacrificada por nosotros, la sangre de Cristo. Así que, versículo 8, hagamos fiesta. Y cuando la Escritura dice hagamos fiesta, normalmente hacía una distinción entre la Pascua y la fiesta de los ácimos. Hagamos fiesta, está hablando de los ácimos, no en la vieja levadura. ¿Qué tipo de levadura? Está hablando de que es algo anterior, inicial, vieja levadura.
ni en la levadura de malicia y de maldad. Ahí está otra representación. Entonces habla de dos tipos de levadura. Una levadura le da el calificativo o el adjetivo de viejo, y otra levadura que dice levadura de malicia y de maldad, que es ya la representación misma del pecado. Dice, ya no hagamos fiesta en la vieja levadura, porque si solamente te enfocas a hacer la parte literal, quedamos cortos de lo que Dios nos pide. Necesitamos dar un extra, hacerlo algo mucho mayor. Date cuenta que la levadura está representando el pecado, la malicia y la maldad. Entonces, cuando hagas fiesta, ya no lo hagas en la vieja levadura. Fíjense, voy a ocupar el mismo versículo 8 y hay puntos que ocupan después de las comas para dar explicación a lo que se está diciendo. Voy a quitar esa explicación y seguiría yo con la redacción de este versículo. Ahorita les voy a explicar. Fíjense, dice, así que hagamos fiesta, coma. Lo que sigue es explicación de lo que quiere él explicar sobre la fiesta. Cuando dice, no en la vieja levadura ni en la levadura de malicia y de maldad. Esa frase está explicando lo de la fiesta. Lo voy a eliminar ese pedacito y voy a leerlo como si no existiera. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Entonces, ya no lo hagas así. Ahora hazlo en ácimos. Fíjense, ¿a quién se le llamaba ácimos? A la fiesta de los ácimos, del 15 al 21. Y entonces, cuando hagamos fiesta, ya no hagamos fiesta con la vieja levadura, sino hagamos ácimos de sinceridad y de verdad. Y yo les pregunto una vez más, ¿cuánto tiempo vamos a hacer esto? 7 días están fáciles, pero lo que nos está diciendo aquí la Escritura es, mantente de esta manera. Como sois sin levadura, así deberíamos de ser. Así que por eso, en la iglesia de Dios, sí celebramos la fiesta de los ácimos. Eso lo quiero recalcar y que quede también muy claro, porque a veces preguntamos erróneamente, hermanos, ¿por qué la iglesia de Dios no guarda la fiesta de los ácimos? No es que no la guardemos, sí la guardamos. La pregunta más adecuada es, ¿cómo la guardamos? Porque nosotros no estamos en contra de la ley. Nosotros venimos a dar cumplimiento a la ley. Y no es que no la guardemos, sí la guardamos, pero ¿cómo lo hacemos? Termino con lo que dice esta misma carta a los Corintios, pero en el capítulo 12, primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 12 también. Porque de la manera que el cuerpo es uno, aquí hay otra representación, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un cuerpo, así también Cristo. Jesús está representando un cuerpo, su propio cuerpo, y ese cuerpo también está representado en lo que dice el versículo 27. Pues vosotros, los que formamos la iglesia de Dios, sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Si nosotros somos el cuerpo de Jesús y el cuerpo de Jesús es un pan ácimo que se mantuvo sin pecado, sin levadura, y nosotros formamos parte de ese mismo cuerpo, ¿cómo nos debemos de mantener en nuestra vida? Si somos parte de la iglesia, sin levadura, un pan ácimo, nuestra masa sin levadura, porque somos parte del cuerpo de Jesús. Así que hermanos, hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Primeramente, la Pascua. Y en la Pascua, dijimos, viene el complemento de los ácimos. En la Pascua participamos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesús. El cuerpo a través de ese pan ácimo que simbolizado es el cuerpo del Señor Jesús y que también representa la iglesia de Dios. Nosotros somos ese pan ácimo. Mantengámonos así, sin pecado, sin levadura, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y paz a vosotros.